queridos amigos, queridas amigas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mejor que sin micrófono? Sí, bueno, voy a usar entonces. Creo que esta mesa va a ser bastante armónica en el sentido que estamos bastante muy de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros anteriores. Entonces, yo les invito a que continúen porque van a ver otras perspectivas y otras miradas en relación a esta cuestión, que yo creo que tiene que ver con, que es un tema central, ¿verdad? La perspectiva. El paradigma, decía Fresco, el paradigma construye el enfoque, y el compañero Rodrigo le agregaba de alguna manera el enfoque a la práctica. Y entonces es importante, sobre todo, que podamos escuchar, entender, comprender ciertos lugares desde donde uno mira, para poder discutir al respecto y tomar decisiones, porque de lo que se trata es, voy a hablar un poco del prohibicionismo y del control social. Y dice Oriol Romaní al respecto, el control social en realidad es algo necesario, o si no sería una absoluta anarquía esta sociedad y no podríamos vivir en comunidad. Pero tenemos que tener un control social que elijamos todos, o que elijamos la mayoría, no que elijan unos poquitos por la mayoría de la población. Entonces creo que por ahí pasa la cuestión. Hablaré de algunas cuestiones previas en relación al debate sobre el consumo de sustancias. Y bueno, se marca un poco lo que voy a decir con lo que terminaba el compañero Rodrigo, que tiene que ver con la lógica mercantil. ¿Cuál es el paradigma que tenemos hoy en nuestro país y casi en el mundo? Tiene que ver con el mercantilismo, tiene que ver con que todo se compra y todo se vende. Tiene que ver con una lógica de competencia y desde el mercado crear necesidades y crear mercados para esas necesidades. La droga como mercancía, como valor de cambio, ya no como valor de uso en sí mismo, en ese sentido que decía Rodrigo en relación a la historia, donde la droga, la sustancia, era una forma de encuentro, de comunidad, de encontrarse consigo mismo y con los demás, de pensar la religiosidad, la espiritualidad, etc., sino simplemente como una mercancía que se da a cambio de algo. Esta fetichización de la mercancía, que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con cosificar lo humano, que es lo más importante quizás de esta cuestión. O sea, lo humano termina cosificado y la mercancía adquiere características que en realidad naturalmente no tiene. Es un poco de lo que habla, por ejemplo, entre muchos otros, Erich Fromm en un libro que se llama Detener al Ser, donde el planteamiento es básicamente que al final el que no tiene no es, y está por fuera, tiene que ser excluido, ¿no? Entonces, drogas y mercado, esa primera relación. Que el mercado puede ser legal o puede ser ilegal, de todos modos sigue siendo mercado. El mercado legal de alguna manera lo que tiene es una venia para promocionar las drogas de una manera absolutamente grosera en algunos casos, ¿verdad? Donde en general la droga está más vinculada con el varón joven, que se le vende una mujer con un auto, con una droga, una mujer, un auto y una droga, y en nuestro país eso es cada vez más fuerte, ¿verdad? Cada vez más banal, grosero, en el sentido de que no existe ninguna regulación en relación a la propaganda y lo que se vende, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, estrategias y técnicas para poder vender a edades cada vez más bajas cualquier tipo de sustancia, ¿verdad? Hablo de las sustancias legales. En relación a las sustancias legales también y las ilegales, tienen una capacidad de aumentar esa capacidad adictiva que tiene la droga. No es lo mismo fumarse un cigarrillo en los años 60 que fumar un cigarrillo ahora. Un cigarrillo contiene aproximadamente 4.000 químicos, ¿verdad? Entre ellos amoníaco, que la Marlboro le puso en los 70 para poder aumentar la clientela. Y el amoníaco lo que hace es aumentar el poder adictivo que tiene la nicotina. Eso no existía en la década de 50, en la década de 60, hoy existe. Y entonces se busca cada vez más formas de captar una población mayor que consuma este tipo de drogas. Y legalmente es más o menos lo mismo, solamente que, y ahí está la gracia del prohibicionismo para nosotros,
aumenta exponencialmente el precio que tiene la droga. Lo que se le paga al pobre campesino colombiano que planta coca es un 1% de lo que termina saliendo del producto final, que es la cocaína. Lo mismo pasa con nuestros campesinos en relación a la marihuana. Entonces, hay una cuestión central que tiene que ver con aumentar exponencialmente el valor de la mercancía, sea cual fuera. Entonces, es ahí que el prohibicionismo termina muy de la mano con el mercado. El prohibicionismo, el abstencionismo en relación al tema de salud, terminan pasándole la mano al mercado y a la mercantilización de la droga. No es lo mismo una reunión de adormidera, como decía el compañero Rodrigo, siglos atrás, que un encuentro en torno al Chepi en un barrio de un bañado de Asunción o de la Chacarita. Y esto es lo que tiene mucho que ver con el control social, que a propósito, la guerra contra las drogas, el 1 de julio cumplió 44 años. Es para hacer una evaluación si es que ha cambiado algo, además de que se han llenado las cárceles de usuarios de drogas y poseedores de pocas cantidades de drogas. Si es que se ha logrado realmente controlar de alguna manera el narcotráfico, o si estamos a niveles mucho peores que hace 44 años. Si hacemos una evaluación, probablemente en porcentaje, el problema que hace 44 años era la droga, hoy sea por lo menos 100 veces mayor en el sentido del narcotráfico. Dice al respecto Noam Chomsky: todos saben que la prevención y el tratamiento es la forma más eficiente para abordar el problema de las drogas, y que operaciones en el extranjero es la manera más ineficiente. Uno tiene que preguntarse qué está en la mente de los planeadores ante tanta evidencia de que no funciona lo que están intentando lograr. Esto dice Chomsky en un libro que se llama ¿Cómo funciona el mundo?, que es del 2012, que es altamente recomendable. Pero en una entrevista más distendida al mismo personaje, dice lo que realmente piensa acerca de este tema. No creo que la guerra contra las drogas sea un fracaso. Tiene un propósito diferente al anunciado. Creemos que este propósito diferente es el control social, del cual la criminalización, la medicalización y la manicomialización hacen parte. La criminalización del consumo, que es como el chivo expiatorio de todo esto, todos los que consumen son los malos, los drogadictos y los que tienen que ir presos. De esto se encarga el derecho, y en nuestro país eso tiene consecuencias como que se están construyendo 2 nuevas supercárceles en emboscada, porque faltan más cárceles, porque van a haber muchos más presos, porque van a haber mucha más gente que va a seguir consumiendo, lo cual quizá tendría que abordarse desde otras perspectivas, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene que ver con desde donde uno lo mire. Desde el modelo médico, la medicalización de la anormalidad ha sido ya un tema que se ha abordado desde este sentido de forzar la homogeneidad. Todo lo que sea diferente está mal, entonces hay que buscarle una vuelta para que sea igual. Y cuando no es, entonces tenés que medicarte, papi, aunque tengas 5 años, no importa, tenés que tomar tu Risperidona todos los días, porque vos tenés un trastorno de atención con hiperactividad y no sé qué cuándo. Un niño de 5 años curioso, agradecido a la vida de estar vivo y con muchas ganas de aprender, necesita ser bajado de revoluciones porque no entra dentro de la normalidad. Y lo mismo la manicomialización, ¿verdad? En el sentido de que lo diferente tiene que ser encerrado, y bueno, eso a cargo de la psiquiatría, la psiquiatría y la psicología, ¿verdad? Que tiene que ver con, todo tiene que ver con una lógica abstencionista en el campo de la medicina, es decir, lo que se expresa políticamente como prohibicionismo en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, se expresa a través del abstencionismo, que es una reproducción de esta lógica prohibicionista. Todos de alguna manera sufrimos la sociedad. El malestar en la cultura es un libro de Freud que habla básicamente sobre esto. La cultura se funda sobre la represión de los instintos, dice ahí.
ante lo cual se despliega toda una gama de mecanismos de defensa que Freud le da básicamente 3 lugares. Uno es distracciones, satisfacciones y uno último son narcóticos, intoxicación. A ver si les suena como distracciones poderosas: la televisión, el fútbol, la novela, algunos elementos de nuestra sociedad. Satisfacciones sustitutivas, la comida, un tema que se va a hablar también, ¿no? Y por supuesto los narcóticos, la intoxicación, que dice Freud que es el más duro pero el más efectivo método contra el sufrimiento. La cultura nos hace sufrir a todos, eso está absolutamente claro, pero no a todos nos hace sufrir por igual. Es un poco también lo que se decía antes. Inclusive Freud, en este libro que en realidad rescata la subjetividad del humano en relación a lo social, dice lo siguiente: también considero indudable que una modificación objetiva de las relaciones del hombre con la propiedad sería en este sentido más eficaz que cualquier precepto ético. Es decir, si no se modifican de alguna manera las relaciones con la propiedad, las relaciones con los medios de producción, mientras en una lógica de mercado tener o no tener sea la diferencia entre una persona y otra, entonces seguirá pasando que existirán formas desiguales de vivir el sufrimiento. No sufre lo mismo un poblador de Carmelitas que un poblador de Bañado Sur de la Chacarita. No sufre lo mismo un parlamentario de acá cerca que una empleada doméstica. Porque unos compran la droga o la fabrican y otros, por ejemplo, tienen que robar para comprarla o tienen que ser esclavizados para tener esa droga. Y eso marca una diferencia en el consumo. Algunos consumen droga de alta pureza y otras personas consumen mezclas de cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Saben ustedes que el Tespi tiene, por ejemplo, qué sé yo, fluorescente picado, veneno para ratas, cal? ¿Quién quisiera en su sano juicio consumir algo así? Evidentemente hay condicionamientos sociales que hacen que una persona consuma ese tipo de drogas. Unos consumen en entornos saludables, amigables, otros consumen en la cárcel, otros consumen en la calle, y unos van presos por consumir y otros nunca van presos por consumir. Esto como una mirada social, cultural de la cuestión. No tenemos por eso que negar el placer que significa consumir droga. Y es un poco, creo, lo que dice el doctor Fresco cuando habla de la droga medicinal o no medicinal. El problema mío realmente es si la marihuana medicinal o no medicinal, o el problema es el consumo de droga, el consumo de marihuana recreativa, que es lo que tanto problema trae a nivel social. Problema en el sentido de prejuicio, problema en el sentido de esta lógica prohibicionista, ¿verdad? En una carta que se llama Carta al legislador de la ley de estupefacientes, que escribe el poeta francés Antonin Artaud, dice: jamás reprimirán a los toxicómanos voluptuosos y organizados. Se jacta de su toxicomanía, como él mismo le llama, pero además le pone la voluptuosidad, el placer extremo que se siente en relación al consumo, y hay una defensa del placer, y eso ocurre muchísimo en muchos usuarios de drogas. Están absolutamente comprometidos con el placer a través de el consumo de drogas, y esta dimensión del placer es algo que no podemos negar. Esto es algo a lo que Oriol Romaní le llama el gustirrín de las drogas, en español. Esto simplemente lo nombro porque, o si no, podemos parecer hipócritas al plantear todo como un problema. Hay un consumo que no es problemático, y hay consumos que hay consumos que son y hay consumos que no son. Pero, sin embargo, dice también Oriol Romaní, nada del problema de las drogas es responsabilidad de la sustancia, sino de la manera en que se condicionó su circulación social, y la manera en la que se condiciona su circulación social en nuestro medio es a través del mercado, es una lógica mercantil. Entonces, ya me están apurando, me apuro yo también. Entonces, dicho todo esto, nos sigue diciendo lo mismo. Dicho todo esto, la droga maldita, dice un presentador de televisión de Canal 9, se quemaron no sé cuánto de la droga maldita. Eran plantas que cortaron y quemaron. La droga maldita no sé dónde estaría, pero
nos dice algo acerca de la sustancia, si es legal o es ilegal. ¿Realmente la sustancia legal es mejor que la sustancia ilegal? ¿Se legaliza realmente lo que es bueno y se ilegaliza lo que es malo? ¿O eso responde a intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el consumo de drogas o con las personas usuarias de drogas? ¿Nos dice algo acerca de la sustancia, si es una droga dura o si es una droga blanda? ¿O existen consumos duros de drogas blandas que terminan siendo duros? Y viceversa. Y nos dice algo acerca de la droga en sí, si es que estimula o deprime el sistema nervioso o cuál es la función. Quizá alguna cosa nos dice, y esto tiene que ver con este concepto que dice que la droga es una sustancia química que tiene la capacidad para modificar las funciones, la percepción, conducta, motricidad, etc. Pero decimos nosotros también con Oriol Romaní, cuyos efectos, consecuencias y funciones están condicionados sobre todo por las definiciones sociales, económicas y culturales que generan los conjuntos sociales que las utilizan. Gracias.